Nunca olvidaré ese día, el día en que me miró con esos ojos fríos, llenos de desdén, y me llamó pobre y patética. Las palabras atravesaron mi corazón como una daga afilada. Estaba acostumbrada a las críticas, a los desprecios, pero escuchar esas palabras de él, el hombre que había sido el amor de mi vida, fue algo que jamás imaginé soportar. Estábamos sentados en el sofá de mi apartamento, una tarde que había comenzado tranquila. Pero algo cambió en su rostro cuando le mencioné que había recibido una oferta de trabajo que podría cambiar mi vida. En lugar de mostrar apoyo, como lo habría hecho cualquier persona que te quiere, me despreció. Se levantó, caminó hacia la ventana y sin mirarme dijo con voz sarcástica: ¿De verdad crees que vas a conseguir algo? Eres pobre y patética, siempre lo serás. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Intenté no llorar, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podía ser tan cruel? En ese momento me di cuenta de lo que realmente era él, un hombre egoísta que solo me veía como una herramienta para su propio ego. Ya no me amaba, nunca lo hizo, solo me usaba para sentirse bien consigo mismo. Y entonces algo dentro de mí se rompió, pero en lugar de quedarme en esa desesperación, algo despertó en mí, una fuerza interior que no sabía que tenía. Ya no iba a ser la mujer débil que aceptaba humillaciones, no, esta vez iba a cambiar, y lo haría para mí, no para él. Después de ese día, mi vida dio un giro radical. De alguna manera, me encontré con una oportunidad inesperada, una oferta para mudarme a una ciudad diferente, a trabajar en una compañía que prometía cambiar mi futuro. Fue una oportunidad que no podía dejar pasar. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, lo dejé atrás. Dejé a ese hombre cruel y me lancé a lo desconocido. Fue aterrador, pero también liberador. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que quedarme atrapada en esa relación tóxica. Empecé de nuevo, pero esta vez lo hice con un propósito. Me centré en mí misma, en mi crecimiento. Trabajé incansablemente, me rodeé de gente que me apoyaba, y pronto comencé a ver los frutos de mi esfuerzo. Mi belleza también cambió. No fue solo una transformación física, fue una transformación interna. Empecé a sentirme poderosa, segura de mí misma. Dejé de ser la mujer que siempre había dudado de su valía. Mientras tanto, él seguía su vida, ajeno a lo que estaba sucediendo. Su mundo seguía girando, pero en cuanto me alejé, su presencia se fue desvaneciendo de mi mente. Pensaba en él menos y menos hasta que finalmente dejó de ser una parte importante de mi vida. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Un día recibí una invitación a un evento exclusivo, organizado por una de las compañías más poderosas de la ciudad. Al principio, pensé que era solo una casualidad, pero cuando llegué al lugar, vi una cara familiar. Era él. Sí, el mismo hombre que me había humillado. Pero ahora estaba diferente. Se veía cansado, como si la vida lo hubiera desgastado. Sin embargo, aún mantenía ese aire de superioridad que tanto me irritaba en el pasado. Lo vi de lejos, hablando con un grupo de personas importantes. En ese momento, algo hizo clic en mí. No podía dejar que se saliera con la suya. Si había algo que había aprendido en mi renacimiento, era que ahora yo era quien tenía el control. No solo había cambiado mi vida, sino también mi destino. Aquel evento fue el comienzo de algo que nunca imaginé. Cuando me acerqué, me sorprendió lo que ocurrió. No solo me reconoció de inmediato, sino que al verme tan diferente, su actitud cambió por completo. Su mirada pasó de la indiferencia a la sorpresa, y luego a una especie de desesperación. Estaba claro que ya no veía a la misma mujer que había dejado atrás. Lo que no sabía era que este encuentro sería solo el principio de una historia que cambiaría todo. Ahora, yo no era la mujer que él había pisoteado. Ahora, él sería quien sufriría por haberme dejado ir. Cuando me acerqué a él, sentí como si el tiempo se detuviera por un instante. Había tantas cosas que quería decirle, tantas emociones acumuladas, pero lo que más me sorprendió fue lo que él dijo antes de que pudiera abrir la boca. «No puedo creer que seas tú», dijo, con una mezcla de incredulidad y admiración en su voz. «Te ves increíble». No pude evitar sonreír, pero no era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. La misma persona que me había humillado, ahora me miraba como si fuera una diosa. El mundo había dado una vuelta de 180 grados, y ahora era él, quien estaba deseando que yo lo mirara como alguna vez lo hice. Me observó con los ojos brillando, como si intentara encontrar algo en mi mirada, algo que lo conectara con la mujer que una vez amó. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era la chica tímida y vulnerable que había sido antes. Ahora era alguien más fuerte, más decidida. Y sobre todo, era una mujer que había aprendido a valorar su propio valor. «Te ves diferente», dijo él, acercándose lentamente. «Estás radiante». «¿Pero por qué?» «¿Qué pasó?» Pensé que te habías quedado atrás. Te dejé ir, ¿recuerdas?» Esas palabras resonaron en mi mente como un eco lejano, pero lo que me sorprendió aún más fue la manera en que él las dijo.
Ya no había arrogancia en su tono, no había superioridad. Solo había una inseguridad palpable, como si estuviera buscando mi aprobación, algo que nunca había hecho antes. Pero yo ya no necesitaba su aprobación. No lo necesitaba para nada. Te dejé ir, ¿recuerdas? Repetí sus palabras, pero ahora con un tono frío y calculador. Pero tú también me dejaste ir. Y lo que no sabías es que yo no estaba perdida. Solo estaba esperando mi momento. Él me miró confundido, sin entender lo que acababa de escuchar. Yo lo había dejado atrás, sí, pero ahora era yo quien tenía las riendas de la situación. Mientras él seguía atrapado en su propio ego, yo había estado construyendo mi vida, paso a paso, en silencio. No necesitaba su reconocimiento, no necesitaba su amor. Lo que necesitaba era ver que él, finalmente, comprendería lo que había perdido. No soy la misma de antes, continué en mi voz serena, pero con una firmeza que nunca había tenido. La mujer que dejaste atrás ya no existe, y aunque hayas intentado olvidarme, el hecho es que yo te he superado. Él dio un paso atrás, sorprendido, y por un momento, vi una chispa de arrepentimiento en sus ojos. Sin embargo, no era suficiente. Ya no podía repararlo. Lo que había hecho era irreparable. La conversación continuó, pero me di cuenta de algo importante. Él no había cambiado tanto como pensaba. A pesar de todo su éxito, de la fama que había alcanzado, seguía siendo el mismo hombre egoísta, centrado en sí mismo. Y en ese momento, entendí que la razón por la cual me había dejado atrás no era porque no me quisiera, sino porque nunca había comprendido el verdadero significado del amor. Entonces, ¿por qué estás aquí? Le pregunté, con un tono que ya no era de desesperación, sino de pura curiosidad. ¿Crees que todo lo que hiciste puede ser borrado con un par de palabras bonitas? Me miró, pero esta vez no dijo nada. Su arrogancia había desaparecido por completo. Lo único que quedaba en su rostro era una sombra de arrepentimiento, y aunque sentí una pequeña satisfacción por su sufrimiento, también entendí que no podía aferrarme a ese momento. Ya no importaba lo que él sintiera. Lo que realmente importaba era lo que yo había logrado. Él se quedó en silencio y por un segundo me sentí vacía. No porque quisiera volver con él, sino porque finalmente comprendí que todo lo que había pasado era solo una lección para mí. Una lección de autovaloración, de crecimiento. Después de ese encuentro, mi vida dio un giro inesperado. Mientras Julián intentaba recomponer su vida y su imagen, algo más sucedió. Me ofrecieron una oportunidad que nunca imaginé. Un matrimonio con alguien de una familia mucho más poderosa que la de él, alguien que no solo compartía mis intereses, sino que además me admiraba por lo que había logrado por mí misma. El hombre que me ofreció su mano no era otro que el padre de Julián. Su vida en ese momento era completamente diferente a la de su hijo. Él nunca me había humillado, nunca me había mirado como algo inferior. Su respeto por mí era palpable, y aunque no lo había buscado, me ofreció una vida que siempre había deseado. Una vida de estabilidad, respeto y, lo más importante, de amor verdadero. Aceptar su propuesta no fue algo fácil. No quería hacerle daño a nadie, y mucho menos al hombre que una vez había sido mi amor. Pero la vida es impredecible, y las oportunidades no siempre se presentan dos veces. Sabía que debía tomar la decisión correcta para mí, y en ese momento, sabía que la vida me estaba dando la oportunidad de sanar, de reconstruir mi vida a mi manera. Así que con una sonrisa, acepté su propuesta. En ese instante, sentí que todo encajaba en su lugar. Ya no tenía nada que demostrar, no tenía que probarle nada a Julián ni a nadie. Y cuando él se enteró de mi compromiso, no pude evitarlo. La satisfacción en mi corazón fue indescriptible. Él pensaba que había perdido todo. Pero la verdad era que, al final, yo había ganado. La noticia de mi compromiso con el padre de Julián se propagó como un incendio. En los círculos sociales de la ciudad, todos hablaban de ello. Algunos lo veían como un escándalo, otros como una jugada estratégica. Pero para mí, todo lo que importaba era lo que representaba para mí, la oportunidad de tomar el control total de mi destino. En ese momento no me importaba lo que la gente pensara, ni lo que Julián pudiera sentir. Lo único que sabía era que había llegado el momento de cerrar un capítulo y abrir otro. Este sería el capítulo que marcaría el resto de mi vida. En cuanto anuncié mi compromiso, las reacciones de las personas fueron variadas. Mientras algunos aplaudían mi valentía, otros me miraban con desdén, preguntándose cómo alguien como yo, que había sido despreciada en el pasado, podría terminar casándose con el patriarca de la familia. Pero para mí, todo eso era irrelevante. Lo que importaba era mi paz interior, mi crecimiento personal, y cómo este nuevo paso significaba una reivindicación, no solo ante ellos, sino ante mí misma. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Julián. No fue el joven seguro de sí mismo que había sido en su juventud. Ya no estaba el chico arrogante que me había llamado pobre y patética. Ahora estaba un hombre roto, perdido, que no sabía cómo afrontar lo que había perdido.
Recuerdo claramente el día en que me encontró en el evento social, donde mi compromiso fue anunciado. Su mirada estaba llena de ira, pero también de desesperación. Trataba de mantener la compostura, pero no podía disimular lo que realmente sentía. «No puedo creer lo que estás haciendo», dijo, con los dientes apretados, casi como si hablara para sí mismo. «Estás tomando algo que no te pertenece. ¿Eres? No sé qué eres, pero nunca pensé que serías capaz de esto». Su tono me hizo reír, no con burla, sino con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Ya no me afectaban sus palabras, no como antes. Ya no era la mujer que dependía de su aprobación. Ya no era esa niña perdida que pensaba que el amor de un hombre lo resolvería todo. Ahora sabía que mi valor no dependía de él ni de nadie más. «No tienes idea de lo que hablas, Julián», respondí con calma. «No estoy tomando nada que no me pertenezca. Estoy reclamando lo que siempre fue mío, lo que me ha costado mucho construir sin tu ayuda ni la de nadie más». El hombre que una vez amé, ahora parecía tan frágil, tan perdido. Yo nunca había deseado verlo sufrir, pero también entendía que él mismo había cavado su tumba. El desprecio con el que me trató no era algo que pudiera ser perdonado con palabras bonitas o gestos superficiales. Era algo que se había forjado en años de manipulación y egoísmo. Y aunque en su interior sabía que era tarde, él aún intentaba convencerme de que todo podía ser diferente, de que todo lo que habíamos sido en el pasado valía la pena. Pero yo ya no escuchaba sus palabras, ya no importaban. Lo que sí me importaba era el hombre con el que ahora me encontraba. Su padre, al que había conocido en varias ocasiones, nunca me trató con la arrogancia de su hijo, siempre me respetó, me escuchó y, lo más importante, me apoyó en cada paso que tomaba en mi vida. Él nunca me hizo sentir inferior, ni cuando mi situación económica era precaria, ni cuando vivía en la sombra de su hijo. Mi relación con él fue diferente desde el principio. No fue solo una cuestión de atracción, aunque eso también estaba presente. Fue una conexión genuina, una que nació del respeto mutuo y el entendimiento de lo que realmente significaba ser una persona completa, que no dependía de nadie para sentirse valiosa. A diferencia de Julián, su padre no veía mi potencial solo como una extensión de él mismo. Él veía en mí a una mujer fuerte, decidida y capaz, y eso fue lo que me hizo querer dar el siguiente paso con él. A medida que me acercaba al día de la boda, las tensiones con Julián aumentaban. Cada encuentro con él era más incómodo. Sus intentos por hacerme dudar de mi decisión se volvían cada vez más desesperados. El hombre que antes me rechazaba y me llamaba pobre y patética, ahora estaba rogando por una oportunidad para demostrar que aún podía ser el hombre que necesitaba en mi vida. Pero yo sabía que ya no había espacio para él en mi mundo. La vida me había dado una oportunidad para empezar de nuevo, para tomar las riendas de mi destino, y no iba a dejar que alguien, ni siquiera él, me arrastrara de nuevo hacia su mundo de inseguridades y mentiras. A pesar de todo lo que él había hecho, no podía evitar sentir un ligero remordimiento, no por él, sino por mí misma. Por la chica que había sido alguna vez, que había creído que su valor estaba atado a la aceptación de un hombre. Pero esa chica ya no existía. Y por más doloroso que fuera para él, tenía que seguir adelante sin mirar atrás. El día de la boda se acercaba y con él, mi vida tomaba un nuevo rumbo. El hombre con el que me casaría no solo era un hombre rico, sino un hombre que me había dado algo mucho más valioso: el respeto y el amor que nunca supe que necesitaba. Y al mirar a Julián por última vez, antes de mi boda, entendí que él ya no era parte de mi vida. Nunca lo sería. El día de la boda finalmente llegó. El aire estaba cargado de emoción, y aunque el sol brillaba radiante, sentía que un peso más pesado que cualquier otra cosa en el universo se había levantado de mis hombros. Mis manos temblaban, pero no de nervios, sino de anticipación, de la satisfacción de saber que todo lo que había pasado, todo lo que había soportado, me había llevado hasta aquí. Había sido una larga lucha, pero ahora estaba lista para cerrar un ciclo que me había dejado heridas, pero que también me había dado las fuerzas para transformarme en la mujer que estaba destinada a ser. Mi vestido era un sueño hecho realidad. Llevaba el diseño que siempre había imaginado para mi boda, pero lo que realmente importaba no era el vestido ni la ceremonia, sino el significado profundo de cada paso que daba hacia el altar. Miré mi reflejo en el espejo, sintiéndome más fuerte que nunca. No era la mujer que había sido antes, la que se conformaba, la que era invisible, la que soportaba humillaciones y desprecios. No, hoy era una mujer empoderada, una mujer que había reclamado su lugar en el mundo y que estaba dispuesta a no dejar que nadie, nunca más, la hiciera sentir menos que perfecta. En cuanto los primeros acordes de la música comenzaron a sonar, mi corazón dio un vuelco. Todos los ojos estaban sobre mí, pero no importaba. Solo importaba el paso que estaba dando hacia un futuro brillante, un futuro que estaba completamente bajo mi control. No era solo un paso hacia mi matrimonio, sino un paso hacia mi libertad definitiva.
Y cuando me dirigí al altar, no podía evitar notar cómo las caras de los invitados cambiaban. Algunos me miraban con admiración, otros con sorpresa, pero también veía el desconcierto en los ojos de Julián, que estaba en la primera fila. Allí estaba él, el hombre que una vez me llamó pobre y patética, el hombre que pensó que me usaría para su propio beneficio y luego me dejaría atrás. Pero no, la historia no terminó como él pensaba. Él me había creído una tonta. Pensaba que cuando me dejó, mi vida acabaría, que caería en la desesperación, que me quedaría atrapada en su mundo de promesas rotas y mentiras. Pero estaba equivocado, porque, al igual que el ave fénix, me había levantado de las cenizas, había encontrado en mí misma una fuerza que no conocía, una fuerza que me permitió superar la humillación, la soledad y el abandono. Y ahora en ese altar, estaba demostrando que su indiferencia no me había destruido. Al contrario, me había hecho más fuerte, mucho más fuerte. Cuando mis ojos se encontraron con los de su padre, la sensación de paz que sentí fue indescriptible. Él estaba ahí, esperándome, con una sonrisa que reflejaba todo lo que habíamos construido juntos, un amor basado en el respeto, en la verdadera conexión. Sabía que este matrimonio no era una simple unión de dos personas, sino la culminación de un largo viaje de transformación, una celebración del poder que había surgido en mí. Pero lo que realmente me hizo sentir invencible en ese momento fue el contraste entre la mirada desesperada de Julián y la seguridad de su padre, el hombre que me había rechazado. Ahora estaba viendo cómo su propio padre me tomaba de la mano, me hacía suya y comenzaba una nueva etapa de mi vida. Y aunque intentó varias veces interrumpir la ceremonia, pedirle a su padre que lo reconsiderara, la verdad es que ya no tenía poder sobre mí. Su actitud, sus intentos por hacerme sentir culpable, me resbalaban como el agua sobre el vidrio. Ya no podía tocarme, ya no podía influir en mis decisiones, mis sentimientos por él ya no existían, y la idea de estar a su lado nunca más iba a ocurrir. Era como si hubiera dejado de ser relevante en mi vida. Ya no importaba cuánto lo quisiera, cuánto me hubiera lastimado. Lo que importaba ahora era lo que yo sentía por mí misma y por el hombre que estaba a mi lado, el hombre que nunca me trató como algo inferior. La ceremonia pasó, los votos fueron intercambiados, y con cada palabra que decía, sentía como un nuevo capítulo de mi vida comenzaba. Un capítulo donde la víctima ya no era yo, donde el control de mi vida lo tenía yo. La vida me había dado una segunda oportunidad, y había tomado todo lo que esa oportunidad podía ofrecerme. Nada ni nadie, ni siquiera Julián, me quitaría lo que había logrado. Cuando el beso de los recién casados se dio, los aplausos resonaron en la iglesia. Pero lo que realmente sentí en ese momento no fue solo la felicidad del amor que compartía con mi esposo, sino la satisfacción profunda de saber que había logrado lo impensable. Había dado vuelta a la página y había transformado mi vida en la historia de mi propia victoria. Esa noche, cuando la fiesta ya estaba en su punto máximo y las luces titilaban alrededor, vi a Julián de nuevo. Estaba solo, sentado en una esquina, mirando hacia el vacío. Podía sentir su frustración, su derrota, pero no me importaba. Después de todo, ese hombre ya no era más que una sombra del pasado. Caminé hasta él, pero no lo miré con desprecio. No lo hice porque ya no era necesario. Ya no había nada que me atara a él, ni a su amor ni a su rechazo. Solo me acerqué y le dije con voz firme pero tranquila: «Gracias por ayudarme a descubrir quién soy realmente. Ahora puedo decirte, con total sinceridad, que ya no te necesito, que lo que alguna vez fue mi dolor, ahora es mi fuerza, y ya no me detendré aquí». Con esas palabras me di la vuelta y regresé a los brazos de mi esposo, quien me miró con una sonrisa llena de amor y orgullo, y así, como quien avanza sin mirar atrás, dejé atrás a Julián, dejé atrás todas las huellas de un pasado doloroso, y me adentré en el futuro que siempre había merecido.